las fiestas de las cuales Dios nos habla en Éxodo 23, verso 14 al 19, son fiestas espirituales. Las fiestas que el ser humano celebra humanamente no tienen nada que ver con el Señor. Cuando Dios le entregó al hombre, Dios le dijo que se cuidase de la levadura, que se cuidase de la idolatría. Cuando Dios llama al hombre, cuando Dios le pide fiestas, las fiestas a las que se refiere el Señor son fiestas espirituales. Dios se refiere a un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dios se refiere al derramamiento de espíritu contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Dios se refiere a obediencia. Dios se refiere a un corazón humilde, contrito y humillado delante de su presencia. A esto se refiere el Señor. Por eso, cuando el pueblo de Israel iba delante de la presencia del Señor y llevaba sacrificios, estos llevaban animales. Estos animales tenían que ser llevados al Señor conforme a como Dios se los pedía. Dios mismo le decía el animal que ellos le tenían que llevar delante de su presencia para que este animal fuese sacrificado y este animal fuese triturado en el altar del Señor, para que esta sangre santa fuera derramada en el altar del Señor. Jesús fue el Cordero inmolado. Jesús es el ejemplo de lo que el hombre tiene que hacer. Aunque hoy el hombre no es azotado como fue azotado Jesús, espiritualmente el ser humano recibe estas persecuciones. Cuando el ser humano cumple con lo que Dios le ha pedido en medio de la batalla, en medio de la persecución que se le ha levantado, el ser humano llega y logra a cumplir lo que Dios le ha pedido. Estos animales tenían que estar sin defectos. Estos animales tenían que ser jóvenes, tenían que ser recién nacidos. Tenían que estar recién salidos de sus madres. De esta manera, Dios los podía aceptar. Dios no le aceptaba a ningún hombre un animal dañado. Cuando el ser humano va en desobediencia delante de la presencia del Señor, esto implica a un animal dañado. Decía que Jesús fue el ejemplo de ese sacrificio que Dios quiere que el hombre haga, de el corazón que Dios quiere delante de su presencia. O sea, cómo Dios quiere este corazón. La palabra del Señor decía, cuando nos habla de estas fiestas eran fiestas espirituales. Dios le pidió, luego que el pueblo de Israel salió de Egipto, 3 fiestas. Estas fiestas, estos festivales, la primera que Dios le pidió, nos dice la palabra del Señor que lo voy a leer rapidito. En el primer lugar, celebra el festival de panes sin levadura. Este fue el primer festival que le pidió Dios al hombre, al pueblo de Israel. El primer festival no podía tener levadura. Levadura es todo aquello que el hombre hace que Dios no le ha pedido. ¿De qué le vale al hombre llevarle fiesta al Señor si la levadura está a un 100%? Dios le dice que no quiere levadura. Estas no son las fiestas que quiere el Señor. Dios no quiere fiestas humanas.
Dios no le pide al hombre fiestas humanas. Al contrario, cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le dice al hombre que se aleje de todo esto. El primer festival era de panes y levadura. Y nos dice la palabra del Señor: nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En el segundo lugar, celebra el festival de la cosecha. Este era un segundo festival que le pedía a Dios al pueblo de Israel. Todo esto sigue vigente. El hombre tiene que seguir el mandato de la ley espiritualmente, en el espíritu. Dios no es hombre. Cuando el hombre desobedece al Señor, un espíritu de demonio viene al hombre, se apodera de su mente y destruye lo que Dios le ha entregado. Las fiestas que Dios le pide al hombre son espirituales, no tienen nada que ver con lo humano. Las fiestas navideñas no tienen nada que ver con Dios. Esto lo hizo el hombre, esto no viene de Dios. Para Dios esto es idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre se está yendo a festejar cuando Él le dijo que Él ya le llamó y le santificó, que no se puede manchar con nada de esto. Todo aquel que Dios llama a trabajar en su obra, todo aquel que Dios introduce en su casa santa, en su altar santo, no puede practicar fiestas humanas. Las fiestas navideñas, el festejo de las madres, los días de San Valentín. San Valentín es un santo. Todo esto es idolatría delante de los ojos del Señor. Cuando el ser humano no lo ve de esta manera que lo ve Dios a través de su palabra, es porque el ser humano ha muerto espiritualmente. Las fiestas humanas no tienen nada que ver con Dios. Dios le dice al hombre que se aleje de todo esto. Y mucho más cuando el hombre practica estas cosas en la casa del Señor. Mucho más dañino es para la vida del hombre y abominación ante los ojos del Señor cuando el hombre lo practica en la casa de Dios. Las fiestas de Dios no tienen nada que ver con las fiestas que le ofrece el mundo al hombre. Cada año, estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, delante de Dios. No ofrezcas sangre, dice el Señor, de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. ¿A qué se refiere el Señor? El pan del cual nos habla la palabra del Señor es la misma palabra del Señor. La palabra del Señor es pan, alimento para el espíritu. Cuando el hombre la mezcla con situaciones humanas y se la da el hombre, a esto se refiere el Señor: no derrame sangre. O sea, la sangre implica a un espíritu quebrantado, como Dios lo pide delante de su presencia. Y el pan viene siendo la palabra del Señor. Voy a dar un ejemplo con el pecado que cometían los hijos de Elí. El sacrificio ya en la olla, ellos enviaban al criado del sacerdote a meter las manos, a coger lo mejor para estos jóvenes. El criado del sacerdote metía la mano y sacaba todo lo mejor del sacrificio. Esto no le pertenecía a los hijos de Elí, le pertenecía al Señor. O sea que Dios es el que se quiere glorificar. Dios le dice al hombre: no pongas tus manos con ligereza, líbrate de no ofrecer